Muy bien, pues vamos a leer allí en 1 Corintios, en el capítulo 15. Y vamos a leer el último versículo, 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta palabra se vuelve muy interesante precisamente porque, como lo hemos venido estudiando, al hablar de una iglesia con tantos conflictos como se habían presentado a causa de su carnalidad, bueno, pues lo que uno puede encontrar precisamente es el hecho de cómo toda esa forma de vivir fuera de lo que es la voluntad del Señor, la guía del Espíritu Santo, trajo una serie de consecuencias. Y dentro de las consecuencias que se presentaron fue una iglesia dividida, una iglesia permisiva en cuanto al pecado, una iglesia con un sentido perdido de lo que es el amor entre los hermanos para poder estarse fortaleciendo y poder crecer en la gracia del Señor, al punto tal de desinteresarse en lo que pudiera pasar con los hermanos a causa de la conducta de cada uno, y aún en el reclamo muy posible de que no tenía nada de malo lo que ellos estaban haciendo o lo que estaban permitiendo. Pero, tal como hemos tenido la oportunidad de venirlo estudiando, llega el momento en que Dios, usando al apóstol Pablo, les menciona todas estas cosas, principalmente de lo que hemos estudiado del capítulo 11 hacia este capítulo 15. Y por eso esta palabra, después de haber hablado de la resurrección de los muertos, sobre todo en razón de estar, como podemos decir, corrigiendo la mala enseñanza que se había dado dentro de la iglesia por que había algunos que decían que no había resurrección de muertos, o como lo leemos en la carta a Timoteo que pasaba en Éfeso, de algunos que decían que la resurrección ya se había efectuado, y que ya tuvimos la oportunidad de hablar ampliamente de esto. En medio de toda esta corrección viene esta palabra, donde son llamados precisamente a la firmeza en sus convicciones para con el Señor. Y una de las cosas que aquí en este pasaje habla, porque vamos a mirar otros hablando, vamos a decir del mismo tema, es que los llama a crecer en la obra del Señor siempre. Es decir, esta firmeza absolutamente se requiere, se necesita para poder desarrollarse y crecer en la obra del Señor. Porque lo que nos ha llegado a acontecer cuando nosotros nos descuidamos en nuestra relación con Dios o nos conformamos con lo que hemos vivido antes, pues simplemente lo que sucede es que vamos descuidando la tarea que el Señor nos ha encomendado en todas las cosas. Y es por eso que al tener la oportunidad de considerar lo que hay como una responsabilidad de parte del Señor a nosotros, pues nos damos cuenta de la importancia de no ser fluctuantes, de no ser cambiantes, de realmente estar bien afirmados, bien establecidos, y que podamos, por la gracia del Señor, soportar la tarea que sobre de nosotros recae. Ahora, aquí dentro de esta demanda, porque no es un consejo, sino es un mandato de estar firmes, habla el Señor de algo que nos es necesario saber. No dudo que algunos de nuestros hermanos allí dentro de la iglesia de Corinto hayan llegado a desanimarse
ahora sí que viendo un cuadro como el que nos estaba platicando María de la luz de su casa, ¿no? Donde parece que algunos no responden o que nunca van a responder, y que atendiendo a estas circunstancias llega uno al momento que dice, pues no vale la pena tanto esforzarse, tanto permanecer, si no lo van a tomar en cuenta, si no hay una respuesta, si ni siquiera agradecen las atenciones que se les tiene. Y uno puede llegar a desanimarse. Pero algo que Dios desea que tengamos presente es que ningún trabajo en Él es en vano, sino que el Señor nos ha llamado a mirar que nuestro trabajo que estamos realizando para Él, bajo la dirección de Él, siempre va a tener un fruto, y además un fruto para vida eterna. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los creyentes en Tesalónica y les habla de la razón de haber enviado a un hermano para mirar su condición, les dice, porque no sea que los hubiera tentado el tentador, y entonces nuestro trabajo hubiera resultado en vano, refiriéndose a cómo lo que nosotros llevamos a cabo puede sí venirse abajo, y hay una razón que vamos a mirar hacia el final el día de hoy. Pero en primer lugar quiero pedirles que vayamos a Segunda de Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 23 y 24. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Es muy importante o muy instructivo atender a esto. Este mensaje, esta carta que el apóstol escribe, tiene que ver con lo que ya fue el resultado de haber aplicado algunas de las enseñanzas que se dieron en la primera. Y por eso el apóstol les puede decir, no estamos con la intención de tomar dominio sobre sus personas y menos sobre su fe. Y esto sí nos es muy necesario tenerlo presente, porque nosotros podemos animar a todos a que confíen en Dios, a que esperen en el Señor, pero no obligarlos nunca, ¿no? En todo caso, nuestro ejemplo ha de ser lo que los provoque a que hagan lo mismo que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros olvidamos eso, entonces ya no vamos a tener realmente un buen resultado. Vamos a pervertir el resultado por estar forzándolo. Y es por eso que el apóstol, al estarles escribiendo esto y llama a Dios por testigo de cómo ha sido su conducta, les hace saber esto, que hablando del tema de la firmeza, nosotros necesitamos tener presente. Si ustedes recuerdan en el capítulo 15, lo que dice, estad firmes en la fe. Y aquí dice algo muy interesante, ¿no? Para que por la fe, ustedes están firmes. Algo que hemos ido aprendiendo en la palabra de Dios es algo así como lo que veíamos en la historia de Abraham y Sara. Ni Sara sin Abraham, ni Abraham sin Sara. Ni la fe sin la gracia, ni la gracia sin la fe. Y aquí nosotros podemos ver que para poder tener firmeza necesitamos creer. Y para mantenernos creyendo necesitamos tener firmeza. Así de que son esos binomios que el Señor utiliza para hablarnos de cómo en nuestro desarrollo como creyentes
no podemos decir, y lo estudiábamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios, yo ya estoy firme, ¿no? Por eso la advertencia, si alguno cree estar firme, mire y no caiga. Precisamente por eso, porque tendemos mucho a conformarnos con lo que hemos vivido en el pasado y nos olvidamos de qué es lo que Dios tiene todavía y las demandas que finalmente el Señor va a seguir haciendo de cada uno de nosotros mientras estemos sobre la faz de la tierra. Y entonces, por eso nos damos cuenta que el apóstol Pablo, al escribirles y decirles, no es que nos estemos enseñoreando de su fe, o sea, toda la labor y aún la intención de la primera carta como de esta segunda, van más en razón de realizar la labor que Dios nos encomienda a quienes predicamos el Evangelio para colaborar en el crecimiento de nuestros hermanos en la fe, ¿no? Y entonces por eso les dice que la intención, la razón de la carta va para que ellos estén firmes, y nosotros nos damos cuenta al tomar en cuenta estas enseñanzas que es así como Dios nos fortalece y nos afirma en lo que hemos creído, y esto nos permite pues seguir caminando y sobre todo no descuidarnos, no conformarnos, no detenernos, porque podemos haber tenido muy buenas experiencias, maravillosas experiencias, pero si con esto creemos que está terminado el trabajo, pues nos equivocamos. Hay mucho más que hacer, mucho más que vivir. Ahora, vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 1. Sí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, este llamado es precisamente para que nosotros apreciemos una condición en la que nos encontramos. Como Jesús lo dijo, y con toda claridad, y creo que lo hemos experimentado y de una manera muy fuerte. Al conocer la verdad nos hace libres, porque si el Hijo nos liberta, esa libertad es real, ¿no? Es algo que empezamos a disfrutar y a disfrutar completa y totalmente. Y entonces, aquí lo que Dios usa a Pablo para escribir a la iglesia es cómo necesitamos permanecer firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, porque al hablar acerca de lo que Dios nos permite creer, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios, somos llamados a guardar esa palabra en nuestro corazón, a tenerla presente. No estoy hablando de memorizarla, sino de creerla, para ponerla en práctica, ¿no? Y entonces lo que uno va mirando es cómo al caminar bajo la dirección del Señor en esta palabra de vida que nos da, lo que nosotros disfrutamos día a día es de esa libertad, ¿no? Y déjenme aprovechar estos días que en nuestro país se celebran estas tradiciones, ¿no? Hoy de los muertos pequeños y mañana de los grandes, ¿no? Y que hacen tantas cosas alrededor de esta situación. Y digo, fue muy simpático porque oyendo ayer a una persona se quejaba de que ya los mexicanos celebran el Halloween, ¿no? Pero ella iba a preparar hoy todo lo de la ofrenda de los muertos. Entonces, evidentemente solamente lo ven como eso, como una tradición que viene del extranjero y
que viene pues, de alguna manera a entorpecer la mexicana. Y claro, no estábamos en el punto ni en el momento de poder hablarle de eso. Nuestro punto de convergencia obedecía a otra razón. No dejó de hacer el comentario. Vamos, nosotros también le dijimos que es algo que es desagradable, todo ese manejo de todas estas cosas. Pero hablando de cómo una situación como esta, cuando la gente no conoce al Señor, vive en ello. Y no puedo decir que haya sido mi experiencia, nunca tuve problemas en ese sentido, ni con el Halloween, ni con el asunto de las ofrendas a los muertos. Dios nos permitió, tanto a Ruth como a mí, ya estar dentro de una familia que conocía al Señor y ser instruidos en ese sentido. Pero aquí lo que quiero comentarles es cómo uno puede ver a los hermanos en el momento que conocen al Señor, crecen en esa relación con Dios, empiezan a ubicar todas estas cosas. Y precisamente platicando de lo que se llega a hacer con respecto a lo de los muertos, yo puedo decirles, tengo muy presente un momento en que mi papá me pidió que lo acompañara al panteón. Debo haber tenido entre 10 o 11 años. Y ya lo acompañé y él fue para darle una limpiadita a la tumba de sus papás, mis abuelos paternos. Y entonces ya vi cómo arregló allí y habían sembrado algunas flores en las jardineras, en fin. Y pues, yo me sentí totalmente extraño, ¿no? Raro, fuera de lugar, nunca había sido una práctica antes, y esa ocasión pudimos hacerlo porque estábamos en Puebla. Y pues ya pasó el tiempo, nunca regresé yo a ver esa tumba, no sé si mi papá lo hizo alguna ocasión. Pero ya después que partieron los abuelitos maternos, me acuerdo de que alguien me preguntó, ¿y nunca has ido a ver la tumba? Dije, no, yo creo que no se mueve, yo creo que ahí está, no es ningún problema. Pero hablo de cómo lo vemos, hoy está ya en pleno movimiento esto, por eso toda la venta de flores, principalmente de cempasúchil, ¿no? Para llevarlas y ponerlas ahí junto con algunas otras cosas. En Mixquic, que se vuelve tan ya tradicional, la gente va a dormirse al panteón, ¿verdad? Y a hacer toda una ceremonia. Y Dios nos libra de todo ese tipo de cosas que no tienen el menor sentido y que ya cuando uno las considera a la luz de la palabra son tan absurdas, ¿no? Tan fuera de lugar, tan innecesarias, ¿no? Pero así como eso, Dios nos ha traído al conocimiento de la verdad, y en la forma en que Dios nos ha llevado a vivir esta libertad, nosotros necesitamos entender que necesitamos afirmarnos en ella. ¿Por qué? Porque puede ser fácil que por influencias externas nosotros accedamos, como le pasó a la iglesia a las iglesias de Galacia, a volver a la esclavitud. En el caso de ellas, por la doctrina que les enseñaban con respecto a guardar la ley y a tener una completa observancia de la misma, y entonces se empezaban a someter a todos esos mandamientos, como los menciona Colosenses: no gustes, no toques, no manejes, ¿verdad? Y todo esto que se establece en este tipo de situaciones. Bueno, y Dios entonces nos llama a que esa firmeza en la fe se traduzca en una firmeza en la libertad,
en la libertad en la que el Señor nos ha hecho libres. De tal manera que día tras día nosotros caminemos listos para el Señor, no atados a situaciones. Y lo menciono precisamente porque cuando la gente no ha caminado en la verdad o no ha permanecido en la verdad, es muy fácil que se sienta incómoda por muchas cosas que no tendría por qué incomodarlas. Pero como todavía le han dado lugar y le han dado valor, entonces una situación como la que tenemos aquí con Otón, ya algunos los hubiera molestado. ¿Ya sabes por qué? No exactamente. Es que tengo varias. Lo sabemos todo. No, por tu gorra. Y no por lo que dice. No, ni te la quites. Porque ya ustedes saben que muchos lo tomarían como una irreverencia, ¿no? Porque estamos naturalmente, y eso es lo bueno, eso es lo sano, no ser tropiezo, ¿no? Y quieres que se te mantengan calientes las ideas. Bueno, sí, pero hablando de cosas así, ¿no? Y que hay gente que eso le impide vivir, o sea, porque no tienen esa libertad, porque no han permanecido en la verdad. Naturalmente, nosotros somos llamados a amarlos como para dejar de hacer algo que les cause tropiezo. Pero a lo que voy no es tanto a lo que nosotros en esa libertad en Cristo podemos vivir y hacer y dejar de hacer en favor de los hermanos, sino más bien estoy hablando de los que han vuelto a una condición de esclavitud por no permanecer firmes en esa libertad, ¿no? Y que la razón tiene que ver, como en este caso, con lo que escuchan, con las doctrinas que reciben, como lo vamos a ver más adelante. Voy a pedirles que vayamos a la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, donde hablándonos de la firmeza, viene toda esta enseñanza. Vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 18. Seis. Sí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es. Ahora, si ustedes notan en este pasaje, el apóstol Pablo insiste en que nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes. Lo dice el versículo 11 y lo repite en el versículo 13. Y
hablando entonces de cómo podemos estar firmes, que esa es la pregunta, porque ya hablamos de la necesidad de estar firmes en la fe y que por la fe estamos firmes, y cómo es que Dios nos llama a estar firmes en esa libertad que ha venido a nuestra vida por haber creído en Cristo. Ahora el Señor nos habla de cómo es que podemos estar firmes, y tiene que ver con vestirnos de toda la armadura de Dios. Y hablando de esto, la razón es que tenemos un enemigo que no es otro más que el diablo, que es un engañador, es un tentador, un mentiroso, y que tiene cierto poder, que a él lo han seguido un grupo de ángeles que creyeron en sus mentiras y sus engaños, como lo hizo en su oportunidad Eva, y naturalmente siguió en esto Adán, y lo han hecho millones a través de la historia. Esas potestades superiores, huestes espirituales en los aires, todos trabajan en el mismo sentido, con el propósito de engañar a la gente y que crean a la mentira del diablo. Para poder resistir eso, Dios nos ha dado una armadura, por usar un ejemplo, y dentro de todo lo que el Señor describe en esta armadura, que es lo que nos da la oportunidad de estar firmes contra las acechanzas del enemigo, contra sus dardos encendidos, pues tiene que ver en primer lugar con el yelmo de la salvación, ¿no? ¿Y por qué nosotros necesitamos el yelmo de la salvación? Es mejor que tu cachucha, ¿no? Sí. Porque si algo Dios desea es que estemos así firmes en esa convicción que ha traído el Espíritu a nosotros de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que somos salvos por la fe. Esto es lo primero que el diablo busca, que nosotros dudemos, que Dios nos ha recibido, que Dios nos ha perdonado, que ya por la fe, por la gracia de Dios somos hijos del Señor. Y por eso es que Dios nos ha llamado a que eso sea lo que ocupe nuestro pensamiento, que lo tengamos presente, que lo recordemos y agradezcamos continuamente. Y entonces, al hablar acerca de ceñir todos nuestros lomos con la verdad, es decir, algo que va a sujetar firmemente nuestra cintura, hoy usamos cinturón y resortes y cosas por el estilo, el Señor dice que lo que nos ciña, lo que nos afirme esta armadura, sea la verdad. Nosotros hemos aprendido la importancia de hablar verdad cada uno de nosotros con nuestro prójimo, porque el Señor se encarga de que tarde o temprano las mentiras salen a la luz. Lo hace el Señor tanto con el propósito de darnos una oportunidad, como también de enseñarnos a temerle, porque nosotros hemos pensado que podemos ocultar la verdad. Y por eso Dios nos llama a ceñirnos con la verdad, pero a ponernos entonces la cota de la justicia, esto que protege lo que podemos hablar de la zona de nuestro corazón, donde están todos nuestros órganos muy vulnerables, aparte del cerebro, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de ese caminar en la fe, todos esos actos que llevamos a cabo por la fe. Nuestra justicia, que es por la fe, siempre se traduce en hechos que hablan de nuestra obediencia al Señor, por cuanto hemos recibido su palabra, y esto nos lleva a estar cada día confiados en que permanecemos
por esos frutos que se producen en nosotros, en una sana, correcta relación con Dios. Porque sabemos que no estamos delante de Dios en base a nuestra propia justicia, sino a la justicia que es por la fe, a todo aquello que podemos llevar a cabo, por cuanto le creemos al Señor y hacemos lo que el Señor quiere, como Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, y donde al Señor le parece bien. Y entonces, como lo dice aquí, adelante ponemos en nuestros pies las sandalias del Evangelio, ¿no? Aquí en la versión usamos el apresto del Evangelio. Y lo que significa que lo que nos mantiene ahora sí que separados de esta tierra y ocupados en una tarea es precisamente el llevar a cabo las buenas nuevas. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas que el Señor nos ha dado a conocer a nosotros, y no solamente nos las ha dado a conocer a nosotros para nosotros, sino para que también las compartamos con los demás. Tenemos, por la gracia del Señor, el escudo de la fe, con el que podemos apagar todas esas mentiras del enemigo, porque todo lo que el diablo va a proponer, como lo ha hecho a través de toda la historia, es una tergiversación de la palabra de Dios. Ha torcido el verdadero sentido de la palabra, y la única forma de desechar esas mentiras es por la fe en la palabra tal como el Señor la ha dado. Y naturalmente tenemos la espada del Espíritu que Dios nos ha dado, que es la palabra de Él, y que tal parece que en todo estamos redundando en lo mismo, ¿no? En razón de que la demanda es estar firmes. Ahora, una de las cosas que uno aprende en este sentido, sobre todo por toda esta gente que ha hablado de la guerra espiritual, es que no entienden que esta es una posición de defensa de una condición y posición en la que se encuentra el creyente, y no es de ataque, porque no tenemos nada que atacar, ¿no? Cuando Judas escribe que luchemos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, es en razón de permanecer firmes en la condición en la que el Señor nos ha establecido, en esta posición de hijos de Dios, como baluartes del Evangelio. Porque si nosotros perdemos de vista esto, ahora sí que abandonamos nuestra posición donde el Señor nos ha colocado en Cristo para ir a pelear, como algunos lo han propuesto, evidentemente no hemos entendido cuál es nuestro papel. No necesitamos andar retando al diablo ni haciendo cosas por el estilo. El solo hecho de que nosotros hayamos entregado nuestra vida al Señor ha sido suficiente razón para que el enemigo busque atacarnos por todos los medios posibles, tentarnos de todas las formas posibles en razón de nuestras necesidades, y ahí es donde el Señor nos llama a que, echando mano de todo lo que nos ha provisto en Cristo y que lo sabemos por la palabra, nosotros nos mantengamos en defensa de lo que el Señor ha hecho por nosotros, pero no en ataque. No necesitamos atacar. Quien peleó la batalla por nosotros y venció fue nuestro Señor Jesucristo, y nos llama a retener lo que nos ha dado, a fin de que no cedamos a las mentiras del enemigo y dejemos de creer en lo que el Señor ha hecho por nosotros, y menos de pregonar lo que el Señor nos ha dado a saber, ¿no? Por eso se vuelve muy interesante que el versículo 18 habla de una tarea que tenemos por delante, y esa es en todo caso nuestra batalla, verdadera batalla, donde, sabiendo que
somos emisarios de buena voluntad, gente que Dios usa como embajadores de su reino para llamar a la gente a la reconciliación. Tenemos una tarea que es la de interceder, de estar rogando, orando, pidiendo por todos los santos. Porque si algo necesitamos hacer de una forma primordial unos por otros, es esto, estar orando unos por otros. Porque no dejamos de tener presente que sí fuimos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras, a edificarnos, a consolarnos, a exhortarnos. Y antes de hacer esto, lo importante siempre será haber estado delante de nuestro Padre Celestial, orando por todos y cada uno de nuestros hermanos, para que nada de lo que hagamos sea nuestras fuerzas de una manera carnal, sino siempre sea de una forma espiritual. Y podamos entonces ver que nuestra firmeza va a traer un resultado, porque es interesante ver cómo el Señor lo relaciona, donde al atender a la forma de poder estar firmes, porque el llamado a estar firmes es precisamente porque podemos decaer, podemos desmoronarnos, ¿no? Y no llegar a la meta, no alcanzar el propósito y no realizar la tarea. Dios nos enseña cómo estar firmes, echando mano de todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús y por medio de su Espíritu. Pero al mismo tiempo, esta no es una labor egoísta. No estoy pensando solamente en mí, sino que Dios, al hacer esa obra y al creer a su palabra, me ha enseñado a amar a todos los hermanos y a estar interesado en su permanencia, en su perseverancia, de tal forma que al estar orando por todos, como lo dice aquí, no solamente dice en toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es porque necesitamos unos la oración de los otros y los otros la oración de los unos. Y entonces podemos ver con gozo cómo Dios está trabajando y cómo esto que platicábamos de Lucerito nos bendice ver que pueda, en medio de una situación físicamente tan crítica, estar en paz y tener esa esperanza bienaventurada y poder gozarse en momentos así en el Señor. Y entonces, por eso, al ver cómo esta firmeza tiene un efecto hacia los demás, pues nos damos cuenta que si yo no me visto de la armadura de Dios, en otras palabras, si no tengo presente, si no disfruto, si no aprovecho, si no retengo todo lo que el Señor ha hecho por mí, pues menos me va a interesar estar orando por los demás. Es más, ni los voy a tener presentes, porque voy a estar tan distraído en mis mismas carnalidades que pensando en lo que estamos estudiando allí en 1 Corintios, ustedes pueden entender que creo que los de Pablo no oraban por los de Pedro, y los de Pedro no oraban por los de Apolos, y los de Apolos no oraban por los de Cristo, y los de Cristo no oraban por nadie porque no se lo merecían los otros grupos, ¿no? Y entonces a eso se llega en esa carnalidad, porque se pierde de vista qué es lo que Dios está haciendo con nosotros como iglesia, ¿no? Y entonces, por eso, al ver cómo Dios nos llama a esa oración de unos para con otros, es porque lo necesitamos. Y no solo en determinados momentos, siempre. Porque, como lo he citado en esta hora, el diablo está alrededor nuestro, como león rugiente, buscando a quien devorar, poniendo ahí todas las tentaciones posibles, lanzando todas las mentiras. Y nosotros lo sabemos por las experiencias que hemos vivido, ¿no? El simple hecho de cómo se vive cada experiencia y cómo es que en un momento dado
ante las cosas que Dios nos permite enfrentar, siempre tendremos la oportunidad de vivirlo confiando en Él o sufrirlo por no confiar en Él, ¿no? A diferencia de cuando nosotros estamos creyéndole, nos damos cuenta de cómo Dios nos sostiene, nos fortalece y sobre todo no perdemos de vista el propósito que Dios tiene en aquello que está haciendo. Bien, ahora vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 4. En el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ¿por qué me interesó que leyéramos este versículo? El apóstol Pablo, al escribir los anteriores, sin duda estaba pensando en los hermanos. Lo hace por esa dirección de Dios y por ese amor que el Señor había derramado en su corazón y él lo podía expresar hacia la iglesia. Pero si ustedes prestan atención a esto, aquí se los dice. Y vamos a leer el siguiente versículo para ver por qué se los dice. Porque al hablar de ellos, cómo los está tomando en cuenta, no los ve como ajenos a Él, no los ve por debajo de Él, sino por eso los llama hermanos míos, amados y deseados. Y además habla de ellos en razón de la labor realizada. Dice gozo y corona mía, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ha aprendido por la gracia de Dios cómo al tener la oportunidad de servir al Señor y Dios utilizarnos para que otros conozcan, para que otros sean afirmados, pues uno puede saber que lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona a la que nos permite ministrar, para uno se convierte en un motivo de gozo, de alabanza al Señor, de gratitud por ese privilegio de ser testigos de cómo Dios está obrando en la vida de la gente. Y yo puedo decirles a ustedes, mis queridos hermanos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿no? Eso, porque puedo ver cómo Dios ha estado trabajando en la vida de cada uno de ustedes, las decisiones que han tomado, cómo han enfrentado los diferentes problemas. Para nosotros es de veras un motivo de alabanza al Señor, así como otros que son causa de pesar en nuestro corazón, ¿no? Pero vamos, no dejamos de orar por ellos y deseando que ellos también puedan tomar buenas y sabias decisiones. Pero les dice, estén así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué? El versículo 2, hermana, también. Sí. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así es. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que se estaba dando eso? Adelante, madrecita. Porque había entre ellas diferencias, no había el mismo sentido de guardar este gozo. Sí, esa unidad en el espíritu, ¿no? Y algo que es muy interesante es que habla de ellas en el versículo 3 como gente que combatió juntamente con Pablo, ¿no? Y hablando entonces de dos personas que habían estado compartiendo el ministerio, la tarea con el apóstol Pablo, y que de repente, vamos, por un descuido en una o en ambas, empieza a presentarse un problema donde ya no se llevan bien, no se hablan bien, ya no se saludan cordialmente y si pueden se evitan, ¿no? De cosas que me imagino que suceden. Bueno, y entonces, hablando de
esto para uno es una carga, porque además uno no toma partido, uno ama a ambas personas, a ambos lados. De ambos uno desea una buena respuesta. Que aquello que les llevó a tener una división entre ellas, en este caso hablando de Bodhi y Sintique, puedan resolverlo, que puedan enfrentarlo, y si no lo han podido hacer entre ellas dos solas, que lo puedan hacer bajo esa dirección del Señor, ¿no? Con la intervención de otros hermanos. Por eso le dice aquí: te ruego a ti también, compañero fiel, ¿no? Es decir, hay alguien allí en Filipos, o había alguien allí en Filipos, que podía intervenir de una manera tal que pudiera convertirse en ese instrumento que trajera como resultado que ellas pudieran conciliar sus diferencias y arreglarse entre sí. ¿Por qué? Porque esto amenaza la firmeza. Y como ha llegado a suceder, uno platica con las partes, y mientras las oye, a una por un lado, a la otra por el otro lado, uno podría decir, por la forma en que me están planteando las cosas, tienen razón, ¿no? Pero en algo no tienen razón. En darle tanto valor a esa razón para hacer un cerrazón, me quedó bien, ¿no? Bueno, y entonces dividirse y no trabajar como es posible. ¿Y a dónde lleva eso? ¿Ustedes conocen algún caso de dos personas que han llegado a tener problemas entre sí? ¿No lo han visto? Por lo menos en la telenovela que ve tu mami, ¿no? En esas. No. No, y me refiero a que algo muy triste que empieza a suceder es que cuando algo así no se resuelve, tanto uno como otro empiezan a buscar aliados, gente que vaya fortaleciendo su posición y que además los quieren así como aliados en contra de la otra parte, ¿no? Y naturalmente se pierde la firmeza. Ya no se puede permanecer en la posición en la que el Señor nos ha llamado a permanecer. Por eso, cuando el Señor nos ha llamado a estar firmes, implica todo esto. No podemos dejar que esas cosas se queden ahí y pasarlas por alto como si no tuvieran tan fuerte trascendencia. La tienen, son graves, son fuertes amenazas para la vida de la iglesia, para el mensaje a la generación en medio de la cual vivimos. Por eso Dios nos llama a que atendamos una situación así. Y de veras que necesitamos darle toda la fuerza al trabajo de reconciliación hasta ver un resultado, ¿no? Porque sí puedo entender que alguna de las partes no quiera. Bueno, pero eso ya nos dará oportunidad de ubicar a quien no responda bien y entonces tomar otra medida, una medida de disciplina dentro de la iglesia, pero siempre buscando restaurar la relación y que pueda haber entre los hermanos una maravillosa comunión, una comunión que edifique, una comunión que traiga fruto para la gloria del Señor. Vamos a la epístola a los Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones
unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que a nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bien. Ahora, quise que leyéramos este pasaje porque, hablando de un servidor, un trabajo también como el que hace nuestro hermano Alfredo allá en Mina, lo que Dios nos ha llamado a vivir es esto. Ahora sí que esta es la verdadera lucha. Por eso lo que leíamos allí en Efesios 6:18, estar orando por los hermanos. Cuando vemos casos como los de Evodia y Síntique, lo primero, lo básico, lo importante es uno ir a Dios. Y cuando el apóstol Pablo se enteró de esa situación que se estaba presentando allí en Filipos entre estas dos hermanas, seguramente cargó su corazón, sobre todo porque las conocía. No eran solamente el hecho de que hay alguien que está haciendo esto, sino eran personas, además de todo, conocidas. Bueno, al escribirles a los creyentes en Colosas, donde por la misma carta, el mismo testimonio del apóstol Pablo, sabemos que él no estuvo, no era gente que lo conocía físicamente, pero que todo lo que pasaba allí, Epafras, quien había sido el instrumento de Dios para que la palabra se predicara en ese lugar, mantenía al apóstol Pablo enterado, informado de los acontecimientos en ese lugar. Y por saber lo que estaban viviendo los hermanos ahí, el apóstol Pablo pues tenía esa lucha y le llamaba así a ese trabajo de estar rogando, que como lo dice el versículo 5, aunque ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, ¿no? De tal manera que al tener presente lo que estaban enfrentando los hermanos, les puede decir que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque evidentemente quienes estaban ahí causando los disturbios o estaban empezando a inquietar a la gente en la iglesia, estaban buscando persuadirlos de hacer las cosas que ellos decían que eran necesarias hacer para ser salvos o para alcanzar alguna gracia de Dios, como de alguna manera lo entendemos en el resto de la epístola. Pero lo que uno aprende es que si queremos ver a la gente firme, necesitamos estar luchando por ellos. Como Jesús se lo dijo al apóstol Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Porque no vamos a dejar de pasar experiencias, pruebas, necesidades, enfermedades, tribulaciones. No vamos a dejar de pasar. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Estar orando los unos por los otros. Que en medio de esas situaciones siempre permanezcamos creyéndole al Señor, no poniendo en tela de juicio de si Dios está con nosotros o no. Ayer que Yerli estaba recordando el testimonio de C.S. Lewis, recordé porque yo tuve la oportunidad de leer varias de sus obras, sus comentarios a la palabra, y si ustedes están un poco más enterados de su obra, él es el que escribió lo que sirvieron de guiones para estas películas de Narnia, y creo que tiene una secuela de películas, algo así se llama, ¿no? Lo del león.
Crónicas de qué? de Narnia. Él escribió esos guiones. Pero al final estaba quejándose de Dios por la enfermedad que padecía y de la que finalmente murió. Y eso sí es una carga enorme, pensar en situaciones así, ¿no? Que uno de nuestros hermanos llegue a una condición así. Pero algo que aprendí hace muchos años en la práctica y también por la instrucción de un pastor, es que cuando alguien cae en una congregación, no es solo él el que cae. Habla de el descuido de una congregación. Porque finalmente, si todos estamos como el Señor nos lo pide, vamos a ver una situación diferente. Voy a pedirles que lean conmigo en Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 12 y 13. Sí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del mismo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de Dios. Así de que se dan cuenta que Dios nos ha llamado precisamente a eso, a que nosotros, por la gracia de Dios, estemos interesados los unos en los otros y que podamos darnos cuenta de que qué está pasando con los hermanos, ¿no? A fin de que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Y por eso les decía, se vuelve tan fundamental esto de estar orando los unos por los otros, rogando los unos por los otros, para que todos permanezcamos firmes, constantes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y por eso esto que les decía que quería que leyéramos en Colosenses, va en razón de lo mismo, de cómo el apóstol Pablo, como todo un ejemplo de lo que esto es, aún de hermanos que físicamente no conocía, no por eso no los tomaba en cuenta, sino que los tenía presentes, sabía de ellos por Epafras, y entonces, de acuerdo a lo que sabía que estaban enfrentando, oraba, y no con ligereza, sino por eso la expresión de cuán gran lucha sostengo por todos ustedes. ¿Por qué? Porque él mismo ya había visto cómo la gente podía ser arrastrada, como ya había pasado en Galacia, por una falsa doctrina y empezar a adoptar una serie de prácticas contrarias al Señor, contrarias al amor de Dios, a la fe. Y entonces, por eso no oraba nada más diciendo líbralos del engaño o que no vayan a caer, sino con una verdadera súplica, un ruego intenso, ¿no? Velando en ello, en el deseo de ver a los hermanos permanecer firmes contra todo este ataque del enemigo, toda mentira, ¿no? Bueno, y esto el apóstol Pedro también lo entendía. Vamos a leer en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18, o sea, al final. No, del 15 al final. Sí. ¿3? Sí. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según
casi en todos sus episodios hablando No, epístolas. ¿eh? Epístolas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Salvador, y que Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien. Ahora, aquí de lo que el apóstol Pedro escribió es precisamente esa amenaza que hay contra los creyentes, que estando firmes, habiendo conocido la verdad, pueda presentarse cualquiera de estas personas indoctas, o sea, sin verdadero conocimiento, inconstantes, que tuercen la escritura para su propia perdición. Y lo que el Señor nos llama es que, sabiendo que existen estas personas que se han prestado para ser esos engañadores de los que nos advierte tan claramente nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos tomar la previsión y no ser arrastrados por ese error de esta gente, y como resultado de ser arrastrados, pues al igual que lo que vimos ahora en las noticias allí en Nueva York, caer de nuestra firmeza, ¿no? Podemos entonces evitarlo, y naturalmente atendiendo a todo lo que hemos considerado el día de hoy. Y lo dice, antes bien, en vez de prestar atención a gente así, nosotros permaneciendo firmes, vamos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Ahora, cuando nosotros entonces tomamos en cuenta esto, podemos regresar a lo que leíamos allí en 1 Corintios 15, 58. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Ah? Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Como ya se los presenté a algunos de ustedes, está con nosotros nuestro hermano Alfredo Argüelles, pastor en una congregación allá en Minatitlán. Y si tiene algo que quiere agregar a nuestro tema, algún comentario, experiencia. Yo creo que más que nada, A ver, en algún momento dado en la vida de las personas, ¿no? Siempre batalla con el eslabón de permanecer firme. Muchas veces es por las situaciones de las diferentes corrientes o ideas que en algún momento dado se filtran para que nos puedan mover. En algún momento dado las características, ¿no? Por ejemplo, hablando de dos mujeres que acompañaron al apóstol, que estuvieron con él, no digamos que fueron solamente nada más que escucharon, sino que estuvieron con él, colaborando un poco. Imaginémonos el asunto con ellas, ¿no? O sea, personas que habían de viva voz escuchado el testimonio de él y tener las enseñanzas del apóstol. O sea, en algún momento dado, después, posteriormente, ellas entran en la situación de estar en una disyuntiva, ¿no? Pero siempre hay para todo una persona más que siempre esté dispuesta para poder remediar la situación. Gracias a Dios, porque dentro de la iglesia siempre vamos a encontrar nosotros el apoyo de un colaborador, de una colaboradora, que pueda hacer la práctica para que pueda Dios en algún momento ser glorificado.
creemos en el Señor de que la firmeza, la sabiduría Dios la da para cada persona, para cada ser humano. Y por sobre todas las cosas nos toca y nos resta a nosotros aprender, seguir aprendiendo. ¿Por qué razón? Porque en la enseñanza está la práctica de lo que va a ser nuestra vida cristiana. Y lo que estamos nosotros aprendiendo aquí es, más que nada, es modelo. Y Dios quiere que nosotros tengamos la firmeza en el conocimiento para que podamos crecer en su gracia, andar en la gracia delante de Él y seguir desarrollándonos como personas. ¿Por qué razón? Porque ayer que compartíamos el mensaje con los hermanos en la iglesia en Guampo, decíamos que solamente nosotros hay una cosa que a veces nos perdemos de vista. Como creyentes en Cristo, como personas que somos peregrinos en estos días. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Y tenemos por sobre todas las cosas que estar preparados, porque cuando entramos en la otra etapa, la situación es que no termina, sino que comienza realmente la situación para nosotros. Y veía yo a las personas ayer ahí en la calle caminando, ¿no? O sea, algunos vestidos muertos. Me daba tanta tristeza verlos, ¿no? Porque pobrecitos, ¿no? Pero ese es el trabajo que nosotros en algún momento dado como creyentes en Cristo, como fortalecidos en la fe, tenemos que hacer con esas personas para poderlos sacar en algún momento dado del suelo. Si algo podemos nosotros hacer para encaminarnos a la presencia de Dios, lo justo que es. En el otro sentido práctico de la palabra del Señor dice que muchos fueron llamados, pero pocos fueron escogidos. Y hay mucha gente que ha escuchado del Evangelio, que ha oído del Evangelio. Pero en realidad, si hacemos un recuento de cuántos somos escogidos, nos quedaríamos en algún momento con el pensamiento físico por poco. Pero que sirva de aliciente para todos. De que gracias a Dios tienen ustedes buen pastor, un buen guía, que les está abriendo a ustedes el entendimiento y examinándolos para poder ustedes estar en la firmeza que Dios quiere para todos y para nosotros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo creo que esto que mirábamos en Hebreos 12, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón humano de incredulidad para apartarse de Dios. Bueno, pues ese requerimiento de dar esa comunión que los hermanos que hemos hablado, pero creo que vamos a seguir mirando, tener eso como una prioridad en nuestra vida de estar buscando, mirando relación, no sé, convivir. A veces el tiempo lo ocupamos en otras cosas con nuestros hermanos, y el Señor es humano. Cuando pues hay esa gran obra, seguramente tenemos una bendición. Entonces, para mí es una situación que se está moviendo mucho y que oren por eso. Entonces, aprovechar estas oportunidades que se nos dan para practicar. Son los hermanos bendecidos. Muy bien. Sí, la música del...
porque cuando no se van a hacer mucho tiempo en una canción, pues muchas cosas no podemos hacer, porque como dice, o sea, no se manifestó en el tema de sustancia toda de cuando ha pasado la noche más, es libre.